Las Naciones Unidas han tenido una activa y prolongada labor a la hora de desarrollar una gama de acuerdos jurídicos desde 1963 en la lucha contra el terrorismo internacional, que permiten a la comunidad internacional tomar acción para reprimir el terrorismo y llevar a los responsables de estas acciones ante la justicia. Pero vamos a ponernos un poco más en contexto. ¿Qué es el terrorismo en sí? Es un término asociado con el uso de la fuerza o violencia contra las personas o los bienes materiales con fines de intimidación. Busca principalmente sembrar pánico e inseguridad en la población, pero también la certeza de la vulnerabilidad de todo espacio geográfico en cualquier lugar del planeta. El terrorismo es ante todo un atentado contra los derechos fundamentales de la persona humana. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, la vida, la libertad, la propiedad, entre otros. El terrorismo no puede definirse solamente como el uso de la violencia o la amenaza contra un Estado, porque los Estados también pueden ser terroristas. Las personas que practican el terrorismo utilizan un nivel de violencia impresionante en sus amenazas para crear temor entre el público. Repasemos ahora un poco la historia de este término. Las primeras personas en usar el término del terrorismo y referirse a la amenaza terrorista fueron los jacobinos. Esto ocurrió durante el reinado del terror de la Revolución Francesa. Las personas emplearon la violencia, incluyendo las ejecuciones, para obligar a tener obediencia al Estado e intimidar a los enemigos del régimen. A partir del 11 de septiembre del 2001, la importancia del término terrorismo adquirió dimensiones globales como nunca antes. La posibilidad de que cualquier lugar fuera vulnerado por atentados terroristas hizo eco dentro de todos los países. Sin embargo, dicho atentado no fue el primer acto terrorista conocido por el mundo, pero sí uno de los primeros en cambiarlo. El terrorismo transnacional afecta a las relaciones internacionales, pero los casos de terrorismo son regulados por el derecho doméstico de cada Estado. Estos carecen de la personalidad jurídica internacional a pesar de ser un tema de interés en términos de materia internacional. El terrorismo es considerado un crimen universal por la ONU y a continuación veremos su importancia. La importancia de que un grupo multilateral, en este caso la ONU, describa el terrorismo como un crimen universal, debiendo ser adoptado por los países que tienen representación en esta organización, es vital, ya que evitaría la ambigüedad que genera el vacío en favor de los terroristas, pues le permite que en ciertos países no sean vistos como tales y gocen de libertad, e inclusive hasta de protección por parte de gobiernos cuyos estados tienen un asiento en la ONU. Los tratados jurídicos mencionados anteriormente por la licenciada Andrea Monge tienen el objetivo último de someter a un juicio por los estados a aquellos autores de delitos de terrorismo, o quienes planeen y preparen tales actos, en cuyo territorio se encuentre o extraditarlos a un país dispuesto a enjuiciarlos. Estos acuerdos proveen las herramientas legales básicas para combatir el terrorismo internacional en sus variadas formas, desde el secuestro de aeronaves pasando por la toma de rehenes hasta el financiamiento del terrorismo. Los estados, con la asistencia de las Naciones Unidas, están a la vanguardia de los esfuerzos desplegados a nivel mundial para luchar contra el terrorismo. Por tratarse de un fenómeno transnacional, es decir, que se extiende a través de varias naciones, la respuesta normativa mundial al terrorismo y las medidas necesarias para reprimirlo pueden aplicarse más eficazmente por conducto de las Naciones Unidas gracias a su alcance mundial y a sus instrumentos multilaterales. Tomando en cuenta todos los ataques terroristas que ocurren a diario en distintos países, no es desquiciado pensar que hay muchos que viven bajo una amenaza constante. Sabiendo esto, es válido preguntarse, ¿hay algún mecanismo por el que las naciones puedan asegurarse verdaderamente contra los ataques? Un mecanismo que proporcione la sensación de seguridad que se ha buscado a través de las armas y las alianzas. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial consistió en una elaboración teórica con el fin de dar una respuesta positiva a esta pregunta. La respuesta consistía en afirmar que la seguridad debía dejar de ser un asunto individual para ser considerado como un asunto colectivo. La Guerra Fría dejó una herencia colateral que potenció otros desafíos, como el terrorismo, el polvorín del Medio Oriente y los conflictos entre etnias y naciones, problemas que reclamaban una nueva lógica de compleja definición. El nuevo siglo se inició con una aparente renovación de la vieja tendencia a dar la espalda al mundo, girando el timón hacia adentro, hasta que el 11 de septiembre del 2001 replanteó con particular fuerza la tensión con el mundo externo. Surgió entonces, principalmente bajo la aspiración del presidente Wilson, octavo presidente de los Estados Unidos de América, el concepto de seguridad colectiva. ¿Qué es la seguridad colectiva? Es importante entenderlo, puesto que la misma presupone que todos los miembros de la comunidad internacional, estén o no concernidos, se encarguen de preservar la paz internacional.
Utilizando un ejemplo clásico podemos considerar que si un Estado A amenaza la seguridad del Estado B, el resto C, D, E, L, M tomarán las medidas necesarias para defender a B de A, como si las amenazas estuvieran dirigidas también contra ellos. Uno para todos y todos para uno es el lema de la seguridad colectiva. Ahora bien, en la ONU, la seguridad colectiva es un concepto político y militar que se compone de 3 elementos, siendo el principal la prohibición del uso de la fuerza, lo que conduce como consecuencia lógica a la interdicción de la agresión, ya sea contra la integridad territorial o contra la independencia política. Es decir, el sistema de seguridad colectiva está dirigido conceptualmente a proteger el Estado-nación de una agresión contra su independencia política o contra su integridad territorial. Las normas internacionales de derechos humanos no se limitan a la enumeración de derechos en los tratados, sino que también incluyen derechos y libertades que han entrado a formar parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que obligan a todos los estados, aunque no sean partes de un tratado determinado. En primer lugar, se tiene que explicar un poco en qué momento una norma pasa a ser considerada consuetudinaria. Bajo esta premisa, las normas pasan por un proceso de análisis donde se determinan que son de práctica general. Existen 2 elementos que definen a la costumbre internacional. Un elemento subjetivo que se llama, en latín, inveterata consuetudo, que significa la puesta en práctica de algunas decisiones de los estados, y un elemento objetivo llamado opinio juris sive necessitatis, que significa que los estados tienen la potestad de afirmar qué decisiones son obligatorias o no. En resumidas palabras, podemos decir que una norma consuetudinaria es aquella que bajo un consenso llevado a cabo por los representantes de los estados es acatada en todos los territorios del mundo como obligatoria y general. Bajo estos efectos mencionados anteriormente, el uso de la fuerza por los estados se regula tanto por el derecho internacional consuetudinario como en tratados internacionales. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas afirma que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la dependencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Surgen muchas preguntas cuando se habla de esto. La principal es, ¿se puede suspender esa regla consuetudinaria frente al terrorismo? Y aquí estamos para darles respuestas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que no se pueden suspender el derecho a la vida, la libertad de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la libertad de la prisión por incumplimiento del contrato, la libertad de las penas retroactivas, el derecho a ser reconocido como persona ante la ley y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, la capacidad de suspender las disposiciones del párrafo 1 del artículo 4 del pacto comienza solo en un momento de emergencia pública que amenace la vida de la nación. En su observación general número 29, el Comité de Derechos Humanos ha caracterizado ese tipo de emergencia como una situación de carácter excepcional. No toda perturbación o catástrofe reúne esos requisitos. El comité ha comentado que, incluso durante un conflicto armado, las disposiciones que suspendan la aplicación del pacto se permitirán solo en la medida en que la situación constituya un peligro para la vida de la nación. Tendrá que evaluarse en cada caso si los actos o amenazas terroristas determinan que se justifica un estado de emergencia de ese tipo. A lo largo de la historia se han visto conflictos bélicos internacionales que han hecho pensar a las grandes instituciones sobre el uso de la fuerza tanto en sus alcances, limitaciones o amenazas. A pesar de ser un tema tan delicado de tratar y de ejecutar, a lo largo de los años y gracias a estos conflictos se ha empezado a manifestar unos nuevos implementos de la fuerza, que van mucho más allá de su uso clásico para pasar a grupos de alto cargo llamados que son capaces de someter con ella no solo a los estados sino también a grandes instituciones. Por estas razones, el uso de la fuerza ha estado sujeta a cambios en el último milenio, y una de las causas principales de estos cambios es justamente el terrorismo. Desde eventos como el del 11 de septiembre de las organizaciones, se han dado cuenta de que el terrorismo cada vez más es una fuerza organizada y con objetivos muy específicos. Por lo tanto, el uso y las limitaciones de la fuerza se han ido perdiendo a como se conocían anteriormente. Los estados siguen luchando contra estas organizaciones, también mediante el uso de la fuerza, y mientras eso siga siendo así, estas instituciones tendrán la obligación de combatir a todo el que acompaña a estas fuerzas organizadas, como todas esas conductas que protegen, financian o alimentan estos grupos terroristas que cada vez se hacen más populares. Ahora bien, ¿cuál es el plan de acción contra el terrorismo? En primer lugar, en septiembre de 2006 la Asamblea aprobó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que consta de una resolución y un plan de acción anexo cuyo objeto es aumentar los esfuerzos desplegados en los planos nacionales, regionales e internacionales para combatir el terrorismo. En la estrategia se alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
UNODC, siendo estas sus siglas, y otros organismos internacionales a que apoyen su aplicación. Aunque no hay obligaciones jurídicas per se, la estrategia establece una serie de directrices para que los Estados miembros en sus actividades de lucha contra el terrorismo. Las Naciones Unidas han establecido una arquitectura institucional contra el terrorismo, en el marco del Consejo de Seguridad, en especial con el Comité contra el Terrorismo. Este se encarga de fomentar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia del terrorismo. Estas resoluciones abordan al mismo en sus diversas formas y manifestaciones. Generalmente se aprueban en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que trata del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Con frecuencia contienen disposiciones vinculantes dirigidas a todos los Estados miembros e imponen a estos una serie de obligaciones. Entre ellas, destacamos la resolución 1373, aprobada por el Consejo poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y recoge un amplio conjunto de medidas de respuesta. Conviene también destacar que el Comité de la Resolución 1267, en el que se establecen las listas de sanciones a personas y entidades asociadas con Al-Qaeda y los talibanes, y asimismo hay que destacar la Resolución 2253 sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y las resoluciones 2178 y 2396 sobre combatientes terroristas extranjeros y retomados. Para evitar el sufrimiento humano está el derecho internacional humanitario. Expliquemos un poco más allá de sus funciones. El derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado. No estamos hablando de los derechos humanos, sino del derecho a los conflictos armados. Generalmente, el derecho venía regulando ese derecho de guerra. Hoy en día, las acciones del uso de las fuerzas están prohibidas, pero no siempre fue así. Antes la guerra era un derecho y las acciones que contenían el uso de las fuerzas estaban permitidas. Más adelante, fueron apareciendo ideales humanitarios que venían a limitar el nivel de violencia de estos conflictos, que hasta hace no mucho eran legalmente permitidos. En el año 1945, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se marca la prohibición del uso de las guerras, que hasta ese año era legal la guerra. Ahora pasaré a explicar los dos tipos de terrorismo. En primer lugar, tenemos el terrorismo local o regional. Originado durante la Guerra Fría, es un terrorismo concentrado en un lugar específico y con un objetivo claramente fijado, de tal forma que sus acciones van dirigidas solo a la población de un espacio geográfico concreto. Por ejemplo, los talibanes que atentan contra Pakistán y Afganistán, el clan Haqqani, que crea el caos en ambos países, y un ejemplo de esto fue el asesinato del expresidente Burhanuddin Rabbani de Afganistán, por parte de los talibanes leales a Mullah Omar. En general, el primer objetivo son sus propios connacionales, ya sean líderes políticos, religiosos o simples grupos elegidos de forma selectiva para causar un impacto político o enviar un mensaje. Ejemplo de este tipo de terrorismo es el asesinato en el año 2005 del entonces primer ministro Rafik Hariri en Líbano. Luego tenemos el terrorismo global o internacional. Es el resultado de la convergencia en Pakistán en el año 1989 de un numeroso grupo de combatientes que participó en la expulsión de los soviéticos de Afganistán, liderados por Osama Bin Laden, y que llegaron al territorio pakistaní procedentes de distintos países del mundo musulmán. La ideología de este terrorismo consiste en la necesidad de llevar a cabo una reislamización del mundo musulmán como forma de volver a la auténtica doctrina del Islam, pues solo así se evitaría la occidentalización del mundo musulmán a través de los regímenes totalitarios aliados de Occidente. Dicha reislamización consistía en utilizar el golpe de Estado por los islamistas radicales para derrocar a los regímenes considerados autoritarios y traidores de su propio origen. Esta reislamización se ha fortalecido en la primera mitad del siglo XXI, mostrándolo a través de atentados terrorismos globales que llevan inmerso el odio hacia Occidente y sus costumbres. Sin embargo, ha surgido lo que podríamos llamar una desviación, ya que los musulmanes han emigrado en masa a países occidentales, mayormente a Europa, donde se concentran en grandes comunidades musulmanes que se niegan a la asimilación y más bien refuerzan el Islam dentro de su propia comunidad. Ejemplo de ello es que los terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre vivían en Estados Unidos. Igual sucedió con el clérigo al-Awlaki
incluso de nacionalidad estadounidense, pero con profundo odio hacia su país de origen. Este tipo de terrorismo está orientado a afectar la mayor cantidad de población posible. No se limita a una región en particular, sus propósitos y la emisión de sus actos, así como el tamaño de la organización, trascienden el terrorismo regional o local. El terrorismo global es simbólico, por ello buscan lugares emblemáticos contra los cuales atentar, de tal forma que si consiguen penetrarlos, demostrarán la vulnerabilidad de la seguridad nacional del país escogido como objeto del atentado. El terrorismo islamista internacional es actualmente la mayor materialización del terrorismo global. Una curiosidad es que Al-Qaeda tiene franquicias, células y simpatizantes que la convierten en la red terrorista más amplia del mundo, pues se encuentra extendida por Europa, Asia Central, el Magreb, el Sahel, la península arábiga y Estados Unidos. El 11 de septiembre del año 2001, Al-Qaeda se hizo visible globalmente y se convirtió en la mayor amenaza mundial conocida hasta hoy. Desde el punto de vista jurídico, los actos de terrorismo presentan un problema técnico, en el sentido de plantear una dificultad en cuanto a poder definir con exactitud los alcances de los vocablos que se ajustan a la conducta típica, antijurídica y culpable. El término terrorismo no tiene una definición jurídica formalmente acordada en el ámbito internacional. A pesar de ello, las más variadas definiciones que se han podido identificar como jurídicas no tienen como puntos recurrentes la violencia con un propósito político o social, así como el intento de intimidar y dirigir el acto a civiles o no combatientes. En general, una acción puede definirse como terrorista cuando concurren tres elementos. 1. Un acto de violencia. 2. Una reacción psicológica o psicosociológica. Y 3. Unos efectos sociales. La evolución y diversidad de esta clase de violencia, sus métodos y fines planteados pueden percibirse en el tiempo si se hace un recorrido histórico desde el atentado de 1914, en el que perdió la vida el archiduque Francisco Fernando y desencadenó la Segunda Guerra Mundial, hasta los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001. Para dar cierre a este tema tan complejo, es importante destacar que tanto el terrorismo como la lucha contra el mismo afectan el ejercicio de los derechos humanos. Hay una selección de retos de derechos humanos actuales y emergentes, en donde está, como primer lugar, el derecho a la vida. Tanto las normas internacionales como regionales de derechos humanos reconocen el derecho y la obligación de los estados de proteger a las personas de su jurisdicción. Sin embargo, en la práctica, algunas de las medidas que han adoptado los estados para proteger a las personas de los actos de terrorismo han planteado graves retos al derecho a la vida. Entre ellas se incluyen los homicidios premeditados o selectivos, para eliminar determinados individuos como una alternativa de su detención y enjuiciamiento. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que no se deben utilizar los asesinatos selectivos como disuasión o castigo y que debe considerarse en la mayor medida posible el principio de la proporcionalidad. Antes de prever el recurso al uso de la fuerza letal, deben agotarse todas las medidas para detener a una persona sospechosa de hallarse en vías de cometer actos de terrorismo. En otros casos, los estados han adoptado normas de cumplimiento de la ley que consisten en tirar a matar. En el contexto de la lucha contra el terrorismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha destacado la importancia de velar porque todas las fuerzas del orden, desde los funcionarios policiales hasta los fiscales y los oficiales que administran lugares de detención y prisión, actúen dentro de la ley. Para ser considerado lícito, el uso de la fuerza letal debe cumplir siempre el principio de la necesidad y debe usarse en una situación en que sea necesaria para la defensa propia o para la defensa de la vida de otro. Debe cumplir siempre con el principio de la proporcionalidad y siempre se debe tratar de usar tácticas no letales para capturar o prevenir cada vez que sea posible.
En la mayoría de las circunstancias, los agentes del orden deben dar a los sospechosos la oportunidad de rendirse y recurrir a la fuerza en forma graduada. En segundo lugar, se encuentra la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de una norma perentoria, es decir, una norma de ius cogens, que no se debe refutar y no se debe suspender su ejercicio, incluso en estados de emergencia que amenacen la vida de la nación con arreglo a los tratados nacionales y regionales de derechos humanos. El uso de la tortura y de otros tratos crueles para extraer información del sospechoso de terrorismo está absolutamente prohibido, así como el uso en actuaciones judiciales de pruebas obtenidas mediante la tortura, ya sea internamente o en el extranjero. Los estados deben velar porque se cuente con todas las salvaguardias jurídicas y prácticas para prevenir la tortura, incluidas las garantías relativas al derecho a la libertad. Por ejemplo, el derecho de que toda persona detenida, acusada por delito, sea sometida prontamente ante un juez y enjuiciada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad. Tenemos también la libertad y el derecho de la persona, que consiste en que todas las personas están protegidas de que se presenten intromisiones a su libertad. Esto se aplica sobre todo dentro de los juicios penales o en otros procedimientos en el que el Estado pueda interferir en la libertad de la persona. Como lucha contra el terrorismo, los Estados han tomado medidas que influyen en la libertad, como disposiciones sobre la libertad bajo fianza o la detención de personas que todavía están esperando por juicio, detención administrativa, audiencias obligatorias, entre otros. Como protección, los estados pueden detener a personas sospechosas de terrorismo como de cualquier otro delito. A pesar de todo, si una medida implica la privación de la libertad de dicha persona, es obligatorio cumplir con la norma del reconocimiento ante la ley de sus garantías. Por último, tenemos la utilización de perfiles y el principio de la no discriminación, en donde los principios de igualdad son centrales dentro de los derechos humanos y son conocidas como las normas ius cogens. Los indicadores para hacer el perfil de los sospechosos pueden ser un medio permisible y un instrumento para el cumplimiento de la ley. Cuando se utilizan perfiles generalizados no examinados, pueden crear un prejuicio desproporcionado en temas de terrorismo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido a los estados que se encarguen de que las medidas que se toman en la lucha contra el terrorismo no discriminen por raza, color, ascendencia u origen nacional y étnico, ya que eso crea un alto riesgo de discriminación. Los perfiles deben ser revisados constantemente. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha pedido que no se discriminen las leyes y los reglamentos dentro de los derechos humanos.